conjunción de Venus y del planeta Júpiter. Dicha conjunción que de por sí pues genera como muchas expectativas y también mirar y que podamos analizar un poquito más a fondo de qué trata. Esto pasa cada año, digamos que la última vez que tuvimos conjunción Venus-Júpiter fue el año pasado, más o menos para la época de julio-agosto, y ahora la vamos a tener, en este caso, el día martes, la próxima semana, para ser más exactos, día martes, calculen ustedes, 9, en este caso, de 9 de junio. Entonces, esta relación ya nos pone como a mirar un poquitico de qué viene, de qué se trata, qué nos va contando este que es uno de los aspectos más armónicos que nosotros podemos tener en el zodiaco, calculen ustedes, todo lo que toca al planeta Venus, pues huele a belleza, sabe a belleza, está muy bien alquimizado, todo lo que va siendo protagónico con la energía de Júpiter, pues no le queda otra alternativa a Júpiter en Cáncer que empezar a expandir, empezar a abrir un poquitico más las brasas de todo lo que se está viviendo en esa zona. Conclusión que no en vano tiene fama de ser un aspecto demasiado fluido, tiene fama de ser un aspecto supremamente benéfico, creo que es uno de los más benéficos que podemos tener en este caso en el zodiaco. Y vamos a hablar un poquitico en este video de qué viene y de qué se trata esto de que sea muy benéfica esta conjunción Venus-Júpiter. Observemos que donde nosotros tenemos a Venus, donde está ese planeta Venus, desarrollamos arquetipos de belleza, desarrollamos arquetipos del gusto. Donde está ese planeta Venus es la manera en la que nosotros también vamos a encontrar relacionarnos con lo bonito de la vida. Y no solamente lo bonito, sino también lo que tiene mucha resonancia con el gusto. Calculen que esto es vital. Muchas veces nosotros estamos buscando el gusto, ¿no? Lo que me gusta y lo que no me gusta acerca de distintos temas. Pues bueno, de esa parte, Venus quiere decir que va a estar supremamente activo en la carta de cada uno de nosotros, así tengamos a Venus en Aries, así tengamos a Venus en cualquier lugar de nuestra carta que tengamos a Venus, pues Venus va a ser un planeta como muy protagónico ahora. ¿Cuál es el, como que digamos acá, cuál es el tema modular o cuál es la parte que exacerba, la parte que logra exaltar un poquitico más este tránsito? Pues el que tiene al lado que es Júpiter. Todo planeta que se relaciona con Júpiter no le queda de otra alternativa que ensancharse. Podemos decir que se agranda, podemos decir que empezamos a vivir lo que comúnmente se le llama una vibración muy oportuna, una vibración de amor, una vibración de confianza, una vibración de fe también, ¿verdad? Una vibración de merecimiento. Estas conjunciones Venus-Júpiter casi siempre se relacionan con confianza. No esperemos tanto la conjunción Venus-Júpiter en un sentido externo o en algo que venga desde afuera, sino por el contrario, algo que se va a relacionar mucho de manera interna. Recordemos que todo esto está ocurriendo en el signo de Cáncer. Entonces, Cáncer de otra parte se caracteriza mucho por ser un signo que nos da seguridad. Entonces, el hecho de que esté pasando este martes 9 de junio esta conjunción Júpiter-Venus nos pone también en una apertura y la facilidad, quizás es como más bien, más que la facilidad, es como la invitación a que nosotros también apostemos a la fe, a la fuerza, al entusiasmo, a todas aquellas palabritas que a veces suelen quedarse como en el tintero o a veces solemos dejarlas como que no son tan importantes en nuestra vida. Ahí es donde nosotros más vamos a sentir, llamémosle el beneficio o llamémosle también la idea de podernos mezclar con los demás, de estar viviendo como una rutina, por así decirlo, muchísimo más armónica que nos permita estar como más afincados con el propósito de nuestra vida. Si esto pasó el año pasado, calculen ustedes, y pasa una vez al año, ¿qué otro ingrediente vale la pena sumar? Que Júpiter es un planeta que casi siempre, cuando está en Cáncer, suele utilizarse la palabra, en este caso, exaltación. Por eso cuando Júpiter visita Cáncer, la palabra que nosotros utilizamos es está exaltado. ¿De dónde viene esta frase de que está exaltado Júpiter? ¿De dónde podemos tomar la referencia
de que Júpiter se exaltó. Quizás porque la vida también nos va enseñando que en Cáncer, en ese signo donde cada uno de nosotros en la carta tengamos pues ese Cáncer, ahí es donde solemos encontrar los grandes tesoros de la vida. ¿Cuáles son los grandes tesoros de la vida que nos puede estar señalando Júpiter ahora en relación a Venus y que entremos también de una manera venusina, con gusto, con placer, con ahínco, como a conectarnos un poquitico más con todo esto que significa el amor? Pues claramente empieza a hacer énfasis en temas como por ejemplo autoestima, empieza a hacer énfasis también como por ejemplo seguridad interna, hasta dónde me siento seguro, segura, por ejemplo, hasta dónde estás segura con lo que tú vienes haciendo, con la forma de entrega, con la forma de relacionarnos, con la forma de entregarnos también con el otro, que a veces creemos que únicamente la energía de Venus es como que dar y dar, sí, como que estar también, pero recordemos que aquí hay algo puntual, ¿no? Dar y recibir son dos energías que parecieran distintas, parecieran que la una no conecta con lo otro, pero se va marcando en un apalancamiento que nos va nutriendo, ¿no? Vamos nutriéndonos con ese Venus, con ese Júpiter en Cáncer, vamos logrando una nutrición, vamos creciendo también. ¿Qué me gusta? Pues obviamente los signos de agua como Cáncer, los signos de agua como Escorpio, como Piscis, pues van a estar muy tocados, van a estar como muy, hay que ver cómo tocados, ¿no? Porque hay que ver también cómo se puede tocar un signo de agua, ¿no? Cómo se lo puede tomar tan en serio, cómo se lo puede ir viviendo, ¿no? También estas energías a veces que pueden llegar a ser un poquito contrarias o un poquito desafiantes para los demás. Venus Cáncer, Venus conjunción Júpiter en Cáncer, se le llama también otra frase que se le suele conocer mucho a este tránsito, es como el tránsito de portal. Entonces, es muy normal que ustedes lo escuchen de muchas formas o de múltiples maneras, que esta conjunción también se le da el sentido de que es un portal, ¿no? Que se va abriendo un portal de energía y pues sí que podemos llamarle a esto, en este caso, el portal de abrirnos un poco también a la abundancia. Júpiter tiene mucho que ver con las estaciones abundantes en nuestra vida. Cuando Júpiter va marcando la pauta en nuestra carta, como que algo de abundancia lo va diciendo, lo va mostrando, lo va alquimizando, lo va relacionando con todo. Entonces también es un proceso importante para que nosotros empecemos como a determinar un poco más de qué va mi abundancia, cómo lo vamos a hacer, dónde me siento abundante o dónde siento que puedo hacer algunas mejoras. Una palabra clave aquí, hay que mirar las codependencias, ¿no? Recordemos que esto, aunque es un tránsito muy armónico, estas conjunciones Venus-Júpiter en un signo de agua se vuelve tan expansivo, se vuelve tan lúcido de poderlo vivir, tan sustancial para nuestra vida. Cabe resaltar que también con Júpiter y Venus podemos engolosinarnos. Sí, es un exceso, es demasiado, como cuando estás preparando un gran postre y se te pasa la mano de azúcar, ¿sí? Y se pone de pronto un poquito, demasiado empalagoso. Este concepto de empalagoso, ¿cuáles son aquellas áreas que quizás en mi vida tienen un punto reflejo o me están empalagando? O quizás me están llevando también a un tema de digerir de una manera distinta el mundo emocional o el mundo del empalague, ¿no? Que a veces pudiera llegar a conectar tanto con estados emocionales críticos que cada uno esté viviendo o que sean muy conscientes. Yo creo que es bonito ver la carta, claramente es una invitación para que todos ustedes vean la carta, su carta natal sobre todo, en ese grado 25, porque esto va a pasar justo en el grado 25, esta conjunción, y aparte de que está trabajando en un signo en específico, lo vamos a tener en una casa de nuestra vida en específico también. O sea que en esa casa donde se dé la conjunción Venus-Júpiter, en esa casa o en esa área, dicho de otra manera, en esa área de nuestra vida, pues es donde más nosotros vamos a encontrar quizás cierto apalancamiento también, vamos a encontrar ciertas ideas, ¿no? Cierta nutrición. Fíjense que Venus también es muy regente del corazón, o Venus también lo logramos asociar mucho con la energía
la vibración más alta que se marca en este caso, que es la vibración de amor o la vibración de la forma de expresar. He ahí las distintas maneras que si bien la energía o la fuerza del amor es una sola, pues he ahí que cada uno vamos a expresarla con líneas y con vertientes distintas. Pues este tránsito creo que ha sido muy esperado o está siendo bastante esperado por todos. Creo que por todos está siendo muy esperado. Es un tránsito muy alentador. Obviamente las personas de signos de agua, todos los que sean cáncer, todos los que sean Piscis, todos los que sean escorpio o que tengan planetas en escorpio, en este caso van a tener una fuerte resonancia la próxima semana. Van a tener también como esa magia, como esa sustancia de poderlo conectar, ¿no? De poderlo entender, de poderlo también alquimizar. Entonces tiene como esos tintes de abrirnos. Sí me gusta la palabra que podamos utilizar un poco la palabra portal, dándole también la idea a que es la manera en la que nosotros podemos expresarnos la famosa frase de cómo me estoy sintiendo. Qué tan importante poder expresar lo que yo estoy sintiendo en una relación, en algo que me esté pasando. Claro, podemos caer también en excesos. No olvidemos esto, ¿no? Que esto es demasiado dulce, demasiado empalague también. Entonces podríamos, ¿por qué no decirlo? Caer también en un exceso de confianza o en un exceso de tema. Como es usual, voy a permitirme compartir la carta y de acuerdo a estos trazos, pues va a ser mucho más fácil poder comprender de qué viene. Esta carta que estoy compartiendo aquí en pantalla. Esta carta es la carta que nos va a conectar y es la carta que vamos a tener muy activa a partir del día martes. Esto va a ser el día martes y exactamente 9 de junio. Ahí es donde vamos a tener ya la expresión total, vamos a tener ya la conjunción partil y esto va a ocurrir donde lo voy a señalar. Lo que pasa es que la carta nos logra ubicar. Cada vez que nosotros colocamos el mandala, tenemos un punto de apoyo. Aquí vamos a tener la conjunción Júpiter-Venus. Dicha conjunción, vale la pena precisar, con la flecha verde estamos señalando Venus y con la flecha roja voy a colocar por aquí de pronto para los que no son como tan habilidosos con la simbología todavía, aunque la mayoría de ustedes ya sabe la simbología y ya también conocen los planetas y demás. La mayoría de ustedes, pero de todas maneras, y Júpiter de rojo. Este es el aspecto astrológico o la conjunción, en este caso, que es más sonada a nivel astrológico. Estos dos planetas cuando están juntos hacen bellezas. Venus y Júpiter en conjunción nos dan muchos regalos, nos suelen dar en la vida muchas sorpresas y muchos momentos agradables, ¿no? Es también de otra parte lo que usualmente se le llama en este caso se le suele llamar a estos tránsitos la buena fortuna, ¿no? Como que dónde está mi buena fortuna, como que dónde están los temas de mi vida, como que en qué momento va a pasar algo que me pueda conectar un poquito más con las vibraciones más altas o en qué momento valdría la pena estar haciendo algo, pues observemos que la otra semana se trata mucho de esto. Ahora, de manera psicológica, de manera a nivel de introspección, ¿cómo podemos analizar este tema? Fíjense que si Júpiter es el planeta que rige los excesos de una parte que ya lo hemos mencionado, si Júpiter rige los excesos y de otra parte Venus tiene mucho que ver con la sanación y Venus tiene que ver mucho también con la manera en lo que a mí me gusta, lo que para mí es agradable y no, pues a la final del día es un aspecto que nos va conectando también con eh, codependencias emocionales. Este es un título bellísimo, es una puesta en escena, es un momento maravilloso para que nosotros también empecemos a trabajar el mundo emocional. ¿Dónde soy codependiente emocional? ¿Dónde estoy sediento? ¿Dónde estoy deshidratado? ¿Cuáles son las canecas? ¿Cuáles son estos vacíos o estas ranuras por donde me he venido deshidratando de manera emocional que necesito la aprobación del otro y si no es que necesite la aprobación del otro, entonces requiero que el otro me esté retroalimentando.
Recordemos que cáncer es el signo también de las mamas, cáncer es el signo de la nutrición. Cuando Júpiter y Venus hacen una conjunción, hay exceso de nutrirme o de quererme también de una u otra forma que me amamante. ¿Será que estoy en este momento buscando que alguien me amamante? ¿Que alguien me nutra? ¿Estoy buscando figuras parentales en amigos? ¿Estoy buscando figuras parentales en jefes? ¿Estoy buscando figuras parentales en mis amigos, en mis conocidos? Estoy buscando, quién estoy buscando que me amamante? O mi pareja, porque eso también puede ser con la pareja. ¿Será que en este momento estoy esperando que mi pareja me amamante o que mi pareja haga algo de lo que se supone yo debería en este momento aprender a suplirme a mí mismo? Pues esa es una de los grandes insight, llamémosle, una de las grandes preguntas a las que nos convoca pues esta energía o esta conjunción. ¿Cómo estoy haciendo el proceso de mi autoría? ¿Cómo estoy haciendo mi propia adultez? ¿No? ¿Cómo vamos asumiendo los temas de madurez? ¿De dónde viene la palabra adultez o de dónde conectamos esto de la línea de la madurez? Observemos que si Júpiter está en cáncer, hay un punto que debo crecer o hay una parte de la vida que me está pidiendo crecer. ¿Sí? Me está pidiendo que haya un crecimiento, me está pidiendo que haya un desarrollo. A la final del día, esto lo que está pidiendo es cómo voy a crecer emocionalmente para dejar de ser niño, para dejar de ser infante. Júpiter también tiene mucho que ver con las etapas en las que nosotros vamos creciendo de manera cotidiana. Aquí la pregunta está, ¿no? Y el debate para todos los que están acá en TikTok, los que están en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube, pues uno aprovecho para saludarlos. Hoy jueves, en este caso, 4 de junio, aprovecho para saludarlos y hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me estoy nutriendo de manera emocional o a quién estoy buscando que me amamante? ¿Alguna vez les ha pasado esto a ustedes? ¿Alguna vez han estado en esta controversia o conocen a alguien o han visto a alguien o ustedes mismos han vivido este tema, ¿no? De que me amamante, que me cuide, que me vaya protegiendo, como que me tenga, me contenga. Pues de eso nos habla la otra semana. De esa pequeña partecita nos está hablando la otra semana. Calculen ustedes. Un tema importante, claro. Si nosotros vamos a hablar del grado 25 de cáncer, vale la pena precisar que ese grado 25 de cáncer corresponde también en el fondo a un decanato. ¿Sí? También tiene que ver con un decanato, tiene que ver con un punto importante de la carta el cual va a estar marcado en nuestro mandala. Por eso es importante conocer dónde queda este grado 25 de cáncer para sobre esa área empezar ustedes también a trabajar. Saludo por aquí, a ver, vamos a mirar en TikTok. Todavía estamos mal, dice por aquí alguien, tal parece que no ha logrado. ¿A qué te refieres con mal? Como que todavía no se ha logrado ese punto. Saludos, dice Yaque, un abrazo para Yaque. Yo me estoy nutriendo, eligiéndome a mí misma, eligiendo mi paz, volviendo a mí, dice Yayita. Vea, por ejemplo, Yayita la tiene clara. Yo me estoy nutriendo, dice Yaque, también manda la mano. Uf, muchas ansias. Dicen por acá, muchísimas ansias, que sí, y es hora, el trabajo interno ha sido arduo y duro. Externo, no hablar. Esa, por ejemplo, es otra. Yo me estoy nutriendo, eligiéndome. Hola, soy del 21 de julio. Bueno, próxima también el otro año. ¿Esto podemos relacionarlo también con el cambio de Júpiter a Leo? Sí. Claro, porque la conjunción que estamos teniendo, el beso, llamémoslo así, el beso del romance, ¿no? Esto también, ojo, porque la otra semana, ¿no? Aquí necesitamos estar como muy, muy puntuales, porque la otra semana también la energía está muy enamoradiza, muy enamoradizos, ¿no? Esto también abre los temas, como tiene que ver con las emociones de cáncer, tiene que ver con los faltantes, tiene que ver con las necesidades, tiene que ver también con la manera en la que me deshidrato emocionalmente, pues cuando todo esto está pasando a nivel cáncer o a nivel nutrición, pues también aparece la otra palabra de la cual empieza a volverse un gatillador para todos y es en este caso el enamoramiento. Si hay un momento de la época donde más enamoramientos ocurren, estamos más expuestos también al enamoramiento, eso es Venus-Júpiter. Júpiter también tiene esta lupa de agrandar mucho, ¿no?
como que me va agrandando mucho el panorama, como que algo así como que voy viendo muy guau al otro, como que voy viendo muy espectacular al otro y pues el otro no es tan guau, pero por toda la sustancia química y por todo el proceso que yo estoy viviendo, pues resulto interpretando, esa es la palabra correcta, resulto interpretando al otro como demasiado guau y realmente es que el otro pues es normal o simplemente el otro es otro. No vamos a decir ni es normal ni es anormal. Simplemente el otro tiene la función de ser un otro, pero en medio de todo el proceso que estoy viviendo, como que me voy enamorando, me voy nutriendo, me voy llenando de todo eso, que a la final se va a ver marcado o se va a ver referenciado de esa manera, los enamoramientos. Querida Titi, dice por aquí, querida Titi, hola Javier querido desde Argentina, tengo cáncer en casa 6. Pues mira, querida Titi, vamos a tener las energías muy activas, yo creo que desde ya, desde este fin de semana. Ahí estoy compartiendo en pantalla que esto va a ser el 9, el martes 9 de junio, la conjunción partil Venus-Júpiter en Cáncer, pero a partir de este fin de semana, a partir de ya el sábado, a partir de estos días, eso entra en resonancia. Recuerden, cuando los aspectos astrológicos se relacionan mucho con planetas transpersonales o en este caso con Júpiter, muchas veces no se necesita que llegue el día exacto, la hora exacta, el momento perfecto, sino que desde días antes ya lo empezamos a sentir. Desde días antes ya empezamos a conectar con esa energía. Claro, hay que estar con el ojo vivo porque nos podemos estar enamorando de algo, ¿no? La pregunta aquí, digamos que el tema medular del tema, el tema medular de la situación aquí no es si me enamoro o no, ¿sí? Aquí el tema, ¿qué voy a hacer después de o qué voy a hacer con ese enamoramiento que nos está hablando Venus-Júpiter, con ese romance? Esto es otra idea del romance, ¿no? Otra idea de que va marcando el romance, Venus-Júpiter. Mira, por ejemplo, lo que dice Paola Capo, las emociones están a flor de piel. Este es un tránsito, piel, Venus, emociones, cáncer y Júpiter que las muestra, las abre, las exacerba, las exagera. A veces cometemos el error quizás de interpretar mucho a Júpiter, hacerle como muchas porras a Júpiter, como que interpretamos a Júpiter de una manera muy benevolente, como que es el, y pues sí que lo es, ¿no? De todas maneras, pues es el grande del zodiaco, tiene sus temas, tiene todo esto, pero la otra cara también que a veces se nos olvida mencionar de Júpiter es la exageración. Y una de las características del planeta Júpiter es justamente ese, la exageración, ¿no? ¿Hasta dónde puedo exagerar? La dosis de enamoramiento, pues no es otra cosa más que la exageración. Y tiene una razón a la final, tiene un sentido psicológico de por qué. ¿Por qué surge la exageración? Que está relacionada con el enamoramiento, está relacionada con la adrenalina, está relacionada también con las dopaminas, con aquello de volvernos adictos, ¿no? Con Júpiter quiero más, con Júpiter quiero comer, con Júpiter quiero abarcar más cosas, con Júpiter siento el éxtasis de la vida y quiero devorar, quiero entrarme como a otros temas, ¿no? Quiero como sentirme un poquito más devorado, o bien sea, devorar a mi pareja o que mi pareja me devore para sentirme que sí me ama. Eso es muy también la conjunción Venus-Júpiter, donde para mí no es suficiente tus palabras, tus besos, tu presencia, tu caricia, sino que además quiero que me lo demuestres, ¿no? La exageración, tenemos que tener en cuenta este tema. Exageración, por una parte. De otra parte, ¿cómo más podemos ver marcada la exageración? Porque si Venus, la Venus actual va a estar muy tocada por el planeta de la exageración, pues es importante mirar nuestra Venus natal, ¿dónde está? No, por ejemplo, si tenemos a Venus en la casa 7 o si tenemos a Venus en Sagitario, ¿de qué me estaré enamorando? ¿De qué nueva idea? ¿De qué nuevo proyecto? No siempre tienen que ser personas, pero a veces puede estar rasgando los velos de exigencia, por eso la nutrición aquí es clave. Nutrición, cómo me nutro de manera emocional, porque si no puedo estar pidiéndole al otro que me dé más. Esta también es una fase de mirar la exageración, es otra línea de estar mirando, porque aquí no hemos hablado de un ingrediente clave, ¿no? Porque hasta aquí está muy bonito, esto estaba muy chévere hasta acá,
pero les tengo un tema. Adivinen ustedes, ahí que tienen el mandala, que lo estoy compartiendo en pantalla, adivinen ustedes esta conjunción Júpiter-Venus en Cáncer que va a estar el martes 9 de junio, va a tener una pequeña tiranta. Adivinen con quién. Dice por acá Guillermina, por aquí también Cáncer en casa 6 y Lilith. Tengo a Venus en Escorpio. Adivinen con quién va a estar trabajando esta conjunción, que se ve así como muy salidita, se ve como muy buena, se ve como muy así, pero tiene un tema de fondo. O mejor, técnicamente, ¿con quién va a estar Venus-Júpiter haciendo cuadratura al mismo tiempo de la conjunción? Para allá voy, tocando el otro tema. Premio para el que diga con quién. Ahí está el mandala. Ahí está el mandala. Mercurio, no, no es Mercurio. Por acá contestaron Mercurio, no es Mercurio. ¿Con quién estará Venus y Júpiter en Cáncer haciendo una maravillosa cuadratura? Un aspecto astrológico tenso. Ah, por acá en TikTok dice Nomura, con Plutón. No, no es Plutón. No es Plutón. Con Plutón, no, no es Plutón. Neptuno y Saturno, no, no es Neptuno, Saturno. Hay Estelion en Aries, no, el Estelium en Aries ya pasó. Saturno, no, Plutón, no. ¿Por qué tanto Saturno, Plutón? No, con ese no está haciendo cuadratura. Adivinen con quién. Hola desde Barcelona, dice Claudia. Ah, bueno, aquí Montserrat. Montserrat ya contestó. Montserrat aquí en TikTok ya dijo una palabra clave. Una palabra clave, el asteroide Quirón. Sí, Saturno no es, el asteroide Quirón. Bueno, ¿quién más lo dijo por acá? Lo dijo Susana, sí, lo dijo Susana aquí en YouTube. Por acá lo dejaron, ¿dónde más? Acabo de entrar, Javierito hermoso, el 9. Bueno, un abrazo, ¿cómo estás? 9 de junio, el portal, Lilith, Marte, con Quirón, con su majestad Quirón. Aquí la cosa cambia. Aquí la cosa se pone compleja. Compleja porque ustedes saben que todo lo que toque a Quirón nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a una fase importante con los nodos. No, Guillermina, muy desfasada, los nodos no. Ya lo dijimos, con Quirón. Sí, los que dijeron Quirón están correctos. Este tema de tener Venus conjunción Júpiter en Cáncer y hacerlo en relación hacia Quirón, ahí es donde va a estar la cuadratura. ¿Cómo podemos, cómo podemos darle esta interpretación? Pues que es una cuadratura al doble. Las cuadraturas al doble suelen por lo general marcar una línea mucho más profunda, suelen por lo general marcar un punto más de dolor, marcar un punto más de complejidad a la vida o a lo que estemos viviendo, ¿sí? A lo que estemos haciendo en este caso. Es un punto más marcado. Si estamos hablando de emociones y demás, también es un punto de ver un poco la relación que hay entre la exageración de lo que me ha pasado, cáncer en el pasado, de temas emocionales, y cómo lo estoy viviendo a mi actual, o cómo lo relaciono en este caso, o cómo le doy entrada a mi vida actual. Es decir, que sí nos va a marcar un punto, en este caso, para mm, trabajar los temas de madurez, trabajar los temas que mencionábamos de hasta dónde para mí es importante encontrar la validación del otro o hasta dónde sencillamente soy codependiente emocional. Júpiter y Venus en cuadratura a Quirón abren la herida, agrandan y me doy cuenta, en este caso, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Como que nos ponen en ese punto de conciencia, en ese punto de análisis y de introspección.
A ver si por aquí se ve algo distinto. Se despiertan, agrandan heridas y complejos de no ser suficiente, rechazo y abandono. Eso es muy quironiano, pero cruzado con la energía de Venus y Júpiter, aquí el tema se pone más intenso en la demanda emocional. ¿Cuál es tu demanda emocional hacia los demás, hacia el otro? Si Quirón está en Aries, el tema está en mí, la herida está en mí. Venus conjunción Júpiter en Cáncer, ¿cómo genero esa demanda hacia el otro? ¿Cómo externo y cómo le pido al otro de manera vampiresca que me nutra? ¿Cómo le voy pidiendo al otro que me dé, que me tiene que dar, que me tiene que nutrir, que me tiene que asistir a ciertas cosas de la vida o a ciertos temas que yo tenga en relación? O sea que a la final del día, pues sí, es un tema de crecer, pero no deja de conectarnos con un punto doloroso. Bueno, dice aquí Fabián González, Venus, Júpiter, Sol, Mercurio, Sol, Quirón en Tauro, Venus y Quirón casa 5, dicen por acá en YouTube. Se despiertan muy bien las viejas heridas de lo que estamos hablando. Tengo ascendente en Cáncer grado cero. Bueno, pues esos ascendentes en grado cero lo van a estar conectando muchísimo más, como que mucho más en temas, ¿no? Vamos a colocar. Vamos a colocar por acá algo clave. ¿Qué más nos va marcando esta idea? ¿Qué más nos va diciendo este punto matemático de, ¿vale la pena mirar Venus? Sí. ¿Vale la pena mirar de otro lado Júpiter? También. ¿Vale la pena mirar a Quirón en nuestra carta? También. Pero sobre todo, el foco central donde yo sugiero que miremos son dos puntos. ¿Dónde tenemos en este caso el grado 25 de Cáncer? Porque en esa casa donde tengamos el grado 25 de Cáncer es donde más va a haber énfasis, donde más vamos a hacer como que la vida nos va a estar haciendo spoil ahí, nos va a estar haciendo zoom Júpiter en esa línea de tiempo. Y la segunda es que a nivel psicológico, a nivel individual, a nivel ya de introspección de cada uno de nosotros, empecemos a tener más conciencia en cuanto a de qué manera me estoy nutriendo con el otro, cómo necesito que el otro me nutra de manera emocional, cómo me amamanto, dónde estoy siendo niño todavía, dónde la vida me está pidiendo crecer de cierta forma, dónde requiero crecer y soltar un poquitico la teta, soltar un poquitico el que el otro lo haga por mí y hasta dónde dependo emocionalmente. Esto es clave con esto de Júpiter, Júpiter-Venus en cuadratura Quirón. Cómo tú me hablas, cómo tú me escribes. Es que si tú no me miras, yo me siento mal. Es que si tú no me dices, entonces yo me siento triste. Es que si tal cosa, es que no me dijiste, entonces yo me ofendí. Todo esto, a esto me refiero con los faltantes o con los temas emocionales. ¿Hasta dónde soy codependiente del otro emocionalmente, de que la otra persona me diga? Porque a veces vamos por la vida creyendo, fíjense esto, a veces vamos por la vida creyendo que no, que yo la tengo clara y que yo no soy, en este caso, o no necesito, yo no soy codependiente emocional. ¿Y cómo sí que no eres codependiente emocional? Y vamos a mirar, pero si tú no me escribes un mensaje, si tú no me dices un hola, si tú no me contestas como yo quiero que tú me contestes, pues a la final estoy siendo un niño, estoy siendo una niña donde no me conformo con que tú me hables como me estás hablando, sino que requiero algo adicional. Requiero que me nutras, Venus, conjunción Júpiter en Cáncer, en cuadratura Quirón, para sentirme yo bien. Esto de sentirme yo bien tiene relación también con las heridas, ¿no? Dice por acá Quirón y Venus casa 2, acá Solecito Cáncer grado 19, me salvé. Pues ni tanto porque del grado 19 al grado 25 apenas hay 6 graditos, entonces ni tan salvada. Ahí alcanza a tocar. Es muy benéfico, sí. Es muy benéfico para cáncer, claro, es uno de los mejores aspectos que puede tener sobre todo cáncer. Y cáncer vive esta conjunción Júpiter-Venus, la vive 2 veces cada 12 años. Es decir, que el año pasado, 2025, tuvimos una conjunción Venus-Júpiter
y esto fue por allá en el grado 13 de Cáncer. Ahora volvemos a tener otra conjunción ya en el grado 25. Entonces sí hay un tinte diferente, sí hay una línea de tiempo distinta, ¿no? Que va marcando acá. Quirón en Cáncer, Júpiter en Cáncer, dicen por acá armando valijas, algo así. Tengo Quirón en Tauro, casa 9. Mira, tengo Venus en casa Tauro, bueno, por ahí está. A ver, esa es todo bien, esa está genial, esa está muy marcada. Entonces, desde esta línea está muy puntual. Otro tema que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en el aspecto de este que vamos a tener, Júpiter y esto que vamos a estar viviendo, otro tema que nos va a ayudar muchísimo es la energía, en este caso, que podemos llegar a tener, sobre todo con la capacidad de crecer a nuevas cosas, ¿no? Júpiter y Venus siempre que están allí nos da también como la siembra, es hacer ese granito de arena o ese aporte hacia algo que nosotros podamos estar haciendo a futuro o en relación más marcada de nuestro futuro, también lo va marcando. Dice, tengo Cáncer en casa 11, Saturno en grado 23 y Quirón en Aries en conjunción a mi Venus natal en casa 8. Pero bueno, está interesante que se conoce toda la nomenclatura, se sabe todo lo que está pasando ahí con Júpiter, en este caso, y Venus. Esa del año pasada fue Partil, Nodo Norte, exactamente. Bueno, pues ya que ustedes saben dónde les va a caer, dónde les corresponde, dónde tienen estas energías, pues qué bueno que lo podamos atender, qué bueno que lo revisemos, qué bueno que también se pueda tener una vista diferente, sugerencias, qué recomendaciones nos pide, digamos que cuál es el título de esto o qué nos pide acá. Nos pide mucho realizar trabajo de introspección, obviamente, nos pide mucha madurez, nos pide en este caso hacer también ese insight de decir, bueno, ¿cómo puedo soltarme de este tema? ¿Cómo puedo liberarme y crecer? ¿Cómo puedo soltarlo, no? Recuerden que para soltar un proceso de nuestra vida o para liberarnos de algo emocional, previamente se tiene que reconocer. Si no se reconoce, nunca se va a soltar, nunca. Por eso es importante reconocer en estaciones cuando pasamos o dejamos de ser niños, adultos, empezamos a reconocer y gracias a ese reconocimiento salimos a la vida o gracias a ese reconocimiento nos abrimos a otra cosa. Pero si no reconozco el adulto, nunca suelto al niño. Nunca voy a soltar la parte infante si yo no reconozco el adulto. Por eso gran parte de los trabajos que hacemos los padres, pues va a tener que ver siempre con el tema de que el hijo reconozca cuando ya llega a ese punto de adultez para que lo pueda abrazar. De lo contrario, el no reconocimiento lleva a que se siga cometiendo lo mismo o a que se siga haciendo de la misma manera. ¿Cómo se escucha? Me están diciendo que no se escucha bien en TikTok. ¿Cómo escuchan ustedes en TikTok? Los que están acá en TikTok, ¿cómo escuchan? Si me dejan saber. Dice por acá, bendiciones, Javier desde Venezuela. Mira, aquí en TikTok dice Lucero que se escucha bien, que se escucha sin problema, se escucha bien, se escucha muy bien, bien, se escucha normal, se escucha bien en TikTok. Bueno, está genial. Ah, bueno, aquí sí dice alguien que no se oye muy bien. Otro dice, excelente, escucho. Marta González. Excelente. Parece que algunas personas en TikTok no escuchan tan bien, otros sí. En Portugal se escucha bien, dice. Bueno, un abrazo para todos. Quedamos con un temita de punta, quedamos con una tarea Venus conjunción Júpiter, cuadratura Quirón. Yo creo que ese va a ser la temática de toda la próxima semana. Venus conjunción Júpiter en Cáncer, en cuadratura, en este caso, a Quirón, que está muy armado hasta los dientes en Aries.
Y entonces de esa manera vamos a tener con qué entretenernos la próxima semana. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho, terminen de pasar un excelente jueves, bendecido jueves, nos vemos mañana viernes con otro tomo, con otra entrada y de acuerdo a eso revisamos más los temas astrológicos que vienen. Un abrazo para todos, chao, chao.